Estoy re feliz porque también tenemos a nuestro invitado de lujo, ya está acá con nosotros, el licenciado Fernando Daniel Peiró. Él es escritor y mentor de liderazgo y conciencia. Y el tema de hoy es muy importante, el que vamos a tocar, que tiene que ver con el liderazgo de la vida personal. Muy, pero muy buen mediodía. Danielito, le hacemos pasar, por supuesto, a él para que pueda compartir con nosotros. Daniel, ¿cómo estás, Ceci? Muy, pero muy contenta, muy feliz de que estés aquí. Gracias, Contanos gracias. un poquitito. Es un honor también para mí. Acerca de, comenzamos primero preguntándole a él, ¿no? Que hizo muchísimos libros, impresionante la cantidad de libros que tiene hecho, ¿no, Dani? Bueno, todo el mundo me pregunta ese tema de cómo Sí. para escribir tantos libros. Yo le digo, miren, en este momento yo tengo un programa de mentoría donde hay 11 escritores Sí. para su primer libro. Son Sí. 12 semanas en las cuales las personas que están con Sí. el anhelo de escribir su primer libro Sí, están publicando, están por publicar. sí, Y les digo yo, se dan cuenta que no es tan sencillo escribir un libro. no es tan sencillo, ¿sí? ¿no? Y les digo, bueno, entonces hay muchos retrasos, muchas veces, procrastinaciones, ¿no? Saboteos personales que se hacen. Y yo les digo a ellos que el momento más oportuno para escribir un libro es Sí. cuando no estamos bien. Porque Sí. si así no estaremos, nunca escribiríamos un libro. Ah, Es decir, la idea es justamente, hablando de liderazgo, es que Sí. es la capacidad que nosotros podemos tener de poder gerenciar o gobernar nuestra propia vida y sobre todo en los momentos adversos. sí. Esto Cuando es vivimos, ¿no? Una situación Es difícil. que la mayor parte de las situaciones, yo en uno de mis libros, justamente 10 reglas por nuevo líder, digo que sería muy aburrido no tener problemas. Sí, tal ¿sí? cual, la verdad Fíjate, que sí. la palabra problema es una palabra del latín. Pro quiere decir hacia adelante. Sí. Y valo quiere decir lanzar, es decir, la vida está todo el tiempo lanzándonos. Y es situaciones que para que constantemente, nosotros... ¿no? Sí, Vamos es a que estar todo el tiempo. pasando diferentes tipos de situaciones, pero es cómo nosotros lo recibimos. Correcto, ¿no? correcto. A eso voy yo, cómo nosotros lo recibimos, es como nosotros lo percibimos, vamos a construir una idea de eso, ¿no es cierto, Daniel? Pero Qué contanos un bonitas palabras que poquitito. hablas, qué bonitas palabras. Hay que construir, es verdad. lo Hay que que decís. construir, por supuesto, y de la mejor manera. Pero hablar un poquitito acerca de por qué se te ocurrió hacer estos libros de liderazgo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te atrajo de esto, de poder ser... Bueno, tal vez, bueno, yo creo que todo tiene un porqué, pero creo que más allá de un porqué hay un para qué. Ese Sí. creo que es el propósito de la vida. Yo comencé con el tema del liderazgo desde muy niño. Cuando Sí. mi padre fue militar de alto mando en el ejército y yo tenía de alguna manera el aprendizaje continuo sobre el tema de la disciplina, Sí. los órdenes, los mandatos, como padre obviamente, pero en realidad nosotros éramos como hijos soldados, llamémosle así. Tal cual, lo Y, que tuvimos y los eso padres fue así, sí, realmente ¿no? una fortuna Sí. en el buen sentido, porque por ahí el tema del militarismo se lo ve de otra manera, pero yo como hijo, ver a un padre que es militar lo veía como un líder. Entonces él me Sí. decía cosas muy interesantes que hasta el día de hoy las sigo respetando, como por ejemplo que si yo quiero liderar, primero tengo que aprender a recibir órdenes, o por lo menos tener nociones de las normas, Sí. las leyes, las normas, los requerimientos de morales, todo este tipo de cosas son de alguna manera pautas que hay que continuar Sí. y seguir. ¿Y cómo se fue construyendo, ¿no? Actualmente, en sí, ya de por sí, ¿no? Cómo va denotando la palabra liderazgo, ¿no? Desde tu punto de Claro, lo vista. que pasa es que el líder antes estaba muy asociado con las relaciones laborales, con los niveles empresariales, lo que Sí. podemos llamar hoy liderazgo organizacional o liderazgo empresarial. Sí. Hoy el liderazgo, al menos para mí, el liderazgo tiene que ver con una condición filosófica de la vida. Es decir, Sí. hoy una persona que no puede superar una adversidad no es una persona que tiene un ejercicio de liderazgo. Sí. Por tanto, el liderazgo es una filosofía de O sea, que vida. está relacionada con la resiliencia. Claro, Resiliencia, la resiliencia es la capacidad que tenemos de salir de la adversidad, Sí. es un evento importante O en el sea, que liderazgo. quien sale de la adversidad se considera un Claro, líder. correcto. Se ¿Así? considera una persona resiliente y por tanto ejerce un liderazgo sobre la posición en la cual se encuentra y hacia Sí. dónde va a llegar, porque eso es lo que se trata del liderazgo. Saber que tengo un punto de partida y voy a llegar a otro punto, Sí. superando distintas situaciones que se presentan, ya sea estableciendo una meta o superando una adversidad. Tal cual. Y además la palabra liderazgo, que no solo lo vemos en el área del laboral,
sino que también se construye en otros, ¿no? En nuestros, podríamos decir, espacio, por así decirlo, ¿no? Te diría que el mayor de los espacios que tenemos con el tema del liderazgo es la vida misma. Sí. Porque en realidad uno se lleva la vida hacia a distintos ámbitos o entornos. Sí. Se lo lleva al entorno laboral, al entorno profesional, al entorno social, pero siempre el líder está en su faceta personal procurando ser uno mismo. Ser, esa es la historia, porque la gente, a ver, te explico, hay 3 instancias interesantes. Sí. El ser, el hacer y el tener. Sí. Y la mayor parte de las personas que no tienen conciencia del liderazgo están en el hacer para tener y el tener para hacer. Y Pero están no en una ser. rueda, como un hámster, ¿viste? Dando Sí. vuelta en una rueda. Hacer para tener y tener para hacer, hacer para tener y tener para hacer. Y se olvidaron de ser. El ser. Entonces, Que es muy el poder importante, ¿no? observar, hacer una automirada y descubrir quién soy y qué es lo que puedo aportar desde esa dimensión del ser. Sí. Va a permitir esto que hablamos, que es la conciencia. La conciencia es esa mirada interna que nos permite honrar la existencia personal Sí. y desde ahí ver qué es lo que yo puedo hacer como ser irrepetible, como único irrepetible que soy, Sí. hacer mis aportes desde mi punto de vista, desde mi manera de ver la vida, de mi manera de representarme en algún rol específico también. Claro. Y hablaste hace un ratito acerca de la conciencia, ¿no? Que tiene que ver también con el liderazgo. ¿Cómo se despierta? ¿O es realmente como dicen que se puede formatear Qué interesante el cerebro? tu ¿Se pregunta. puede formatear el cerebro para después decir, bueno, voy a hacer... Es que en realidad hay que reinventarse todo el tiempo, así que la Sí. reinvención, o como tú le dices, resetear el cerebro, Exacto. es importante, porque si nosotros, mira, fíjate, Einstein dice que si nosotros creemos que haciendo las mismas cosas vamos a obtener resultados diferentes, bueno, Sí. estamos hablando de insensatez. Por tanto, la capacidad que tenemos como líderes de reinventarnos, de aprender y de reaprender, y para eso hay que desaprender también, es decir, Exactamente, hay que porque ¿cómo hacemos para resetear, recibir darnos si no hemos cuenta, vaciado, observando, ¿no? automirándose. Es decir, si nosotros no hacemos observación personal, Sí. es muy difícil que podamos hacerlo hacia afuera, porque todo comienza desde el punto de partida inicial, que es el yo. ¿Y cómo ¿Sí? arrancamos? ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo hacemos para comenzar? Arrancando siendo humildes, aceptando que muchas veces no tenemos Estamos algunas capacidades, equivocados. que estamos equivocados, es una buena cosa. Sí, Perdonando muchas veces, Sí. tolerando otras, superando miedos otras. sí. De entonces hay que hacer reseteos en realidad. De todo, es verdad, de todas las emociones prácticamente podríamos decir, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacemos, si bien, bueno, hablabas sobre resetear el cerebro, ¿no? ¿Cómo logramos mantener, o es que todo el tiempo vamos a estar reseteándonos el cerebro? ¿Será así? Lo que pasa es que yo creo que el cerebro es simplemente un aspecto físico, llamémosle así. Una cosa es el cerebro, otra cosa es la mente, ¿no? Entonces, Sí. cuando hablamos de la neurociencia, hablamos de cerebro, Sí. del aspecto físico. Y la conciencia, tú que recién la comentas, es algo que en realidad genera un entorno en todo el universo, por llamarlo de alguna manera. Es decir, es esa mirada donde nosotros podemos saber que venimos con una meta específica, una misión específica, y que el hecho de ser nos permite cuestionarnos un montón de situaciones. Sí. Entonces, el cerebro lo podemos resetear, pero cuando ya empezamos a mirar adentro y empezamos a conectarnos con esos lados espirituales, Sí. y nos damos cuenta que tenemos una misión de vida, que tenemos un alto propósito, más allá incluso de nuestras metas, Sí. que es el poder servir al otro, el poder saber que uno es útil. Yo hablo de Sí, dos poderes, tal cual. hablo del poder ser útil y el poder pertenecer. Sí. Entonces, el tema importante, saber que soy parte de algo es importante, y saber que soy útil también es importante. Esos son Sí. los dos poderes más importantes. Y por supuesto, desde ahí, tener la conciencia de que soy capaz de poder modificar al mundo, modificándome a mí. Yo no puedo modificar O nada sea que hacia vamos afuera. a transmitir lo que nosotros Correcto. tenemos dentro. Ese es el digamos, ser que ¿cierto? te hablaba, del ser para hacer y Sí. para tener. Este es un tema importante. El bienestar Sí. es un resultado del bien hacer. Sí, ¿Sí? Entonces, cuando yo sé quién soy, Sí. yo puedo saber qué hago, y desde ahí puedo obtener resultados que realmente estoy queriendo. sí. Porque el asunto es que, mira, la gente no tiene muchas metas, la gente
simplemente deja que la vida los lleve a cualquier lugar. No hay, mire, yo digo en uno de mis libros, Y esa es vida. 10 roles para un nuevo líder, es que es la vida. 10 roles para un nuevo líder, yo digo, de que hay muchas personas que no se pueden hacer un replanteo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nunca se hicieron un planteo. Es verdad. Entonces, Tal cual. preguntarse Sí. qué quieres en tu vida, Sí. por qué lo quieres, cuándo lo quieres obtener, con quién lo quieres compartir, son temas importantes, las metas. Y eso sería también la clave para un buen Es que es la liderazgo. clave, porque si nosotros no tenemos metas, no tenemos objetivos en la vida, y vamos muriendo día a día. Sí. Entonces, la meta, el objetivo principal de alcanzar una meta es poder compartirla. O sea que la escala sería primero, principalmente, podríamos decir así, ¿no? Observarse. Observarnos nosotros Observarse. mismos para poder transmitir lo que queremos Claro, transmitir. una vez que uno se observa, Sí. empezar a hacer planes de acción en función de lo que realmente desea o anhela profundamente. Sí. Y cuando uno anhela algo, ir y seguirlo. Dicen hay que perseguirlo, no hay que perseguir nada. Porque en realidad cuando uno ya tiene una intención de querer hacer algo Sí. para el beneficio de los demás, el universo se encarga de traértelo sin necesidad de que tengas que perseguir nada. Bueno, es como yo siempre digo, ¿no? Que muchas veces nosotros estamos tan encerrados dentro de nosotros con nuestros problemas que los que están afuera lo ven. Entonces cuando ellos los ven, el problema que uno tiene dentro, y te está diciendo, Ceci, hace esto, es porque los demás lo ven. Pero no nosotros, si nosotros no salimos de ese estado que estamos encerrados dentro de nosotros, Claro. no vamos a poder ayudar a otra persona y mucho menos poder ser un buen líder. Como Lo quien que dice, pasa ¿no? es que Llevar un liderazgo. el líder es una persona que tiene autonomía. Yo hablo, fíjate, yo tomo la palabra líder Sí. y hago como un acróstico, ¿no? Es decir, una L, la I abajo, ¿sí? Y Sí. formo las siguientes condiciones. Sí. La L de libertad. Si yo estoy observando solo mis problemas, Sí. estoy ensimismado, en realidad estoy encarcelado, no Claro. estoy liberado. Entonces, la L de libertad, Sí. ¿sí? La I tiene que ver con una condición importante que es la inteligencia. Sí. Porque muchas veces estamos en la insensatez, no en la inteligencia. Inteligencia es cruzar datos y a medida que más información tengo, yo más capacidad de poder tomar decisiones Vas a tener. más eficientes. Sí. Entonces, en la medida que yo pueda recibir información quiere decir hacia adentro y Sí. formarse por dentro quiere decir información. Información. Después viene la formación, es decir, yo Sí. una vez que puse información dentro, me puedo formar. ¿Sí? Y luego después voy a hacer un paso importante que es la trascendencia, que yo le llamo transformación. Entonces, Sí. información, formación, transformación. Formación. ¿Ves? Entonces, yo no puedo hacer cambios hacia afuera si no lo hago Y internamente. eso sacaste solamente de la I, esas tres palabras. No, son la I, genios, sí. como La te decía, I, inteligencia. Gracias Liderazgo, por volverme nuevo. la La I, D es de determinación. Determinación. Es decir, dudar tampoco te sirve. Tiene que ser determinante. Es decir, quiero esto. Quiero esto y ve aquí- por ello. Sí, ¿Sí? va relacionado con las metas, digamos. Lo que pasa es que no solo con las metas, sino también con los anhelos más profundos de tu corazón que tienen que ver no con las metas, como decía en un momento, que más allá de las metas, que es la trascendencia humana. Sí. La posibilidad de poder tener conciencia de saber que soy útil Sí. y que pertenezco a algún lado, a algún esquema, alguna ideología o lo que fuere, que me permite a mí hacer aportes y saber que esos aportes son únicos y repetibles. Pero si no me conozco, no Claro. puedo saber cuáles son mis talentos, cuáles son, llamémosle, los saboteos o todos estos eventos internos Sí. que tenemos, o si quieres, demonios que tenemos dentro. que tenemos, Demonio que tenemos. sí, pero que tenemos que lidiar con ellos Sí. todo el tiempo. Eso Sí. es la parte del ego. Tal ¿vale? cual. Y Entonces, bueno, determinación, entonces, Li. libertad, ¿sí? De determinación, se lo quiere más corto. Sí. Y después liderazgo, ¿sí? Sí. Ras quiere decir razón de ser. Ah, La razón de ser, ¿cuál es mi razón de ser? ¿Qué es lo que te hace ser a ti? Dios, para mí. Bueno, ahí está. Tu razón de ser es tener obediencia a un Dios, a algún ser supremo, Sí. que de alguna manera tiene normas, que te dice que seas ético, que tengas moral, Claro. que puedas perdonar, que puedas superar miedos, que puedas avanzar en la vida, que puedas Sin tener creer, religión, tener ¿no? fe, soltar tantas cosas. Aclaramos esto sin tener religión, dijo. Sin tener religión, porque tiene que ver con espiritualidad. Tiene que Y ver el con go, con la creencia, ¿no? y el Sí. go, Sí. lideraz, razón de ser, y go Go. significa gozo. Porque nos las pasamos todo el tiempo
con sufrimiento. Frustrado. Y la mejor manera de caminar hacia la felicidad es todos los días sufrir un poco menos. Es verdad. Hay ¿Me veces explico? nosotros, como yo siempre le digo, nos ahogamos en un vaso con agua, ¿no? Bueno. Y ahí está la moraleja del sapo. ¿O no? ¿Escuchaste Sí, la sí, moraleja sí. del sapo? No, no la conozco. Que trataba de salir y nunca podía salir, pobrecito, porque lo que él hacía, en vez de subir por el lado donde estaba seco, subía por el lado donde estaba mojado. Qué interesante. Un poquito medio Bueno, larguito pero para contarlo, ¿no? Pero interesante, una moraleja interesante muy lo que buena. planteas. Interesante. Sí. Pudiendo salir es como Bueno, que es estaba esto, ¿no? Es decir, creer que haciendo lo mismo puedo tener resultados diferentes. Y sin Eso embargo, es una no. insensatez. Entonces, buscar otras opciones Por eso dice, cambia tu manera de pensar y cambiará cambiará tu vida entera. En tu realidad. manera de vivir, dice. Pero lo ¿no? que pasa es que el pensamiento, ves que ya no es cerebro, ¿no? Ya Sí. es pensamiento, ya tiene que ver con la mente. Sí. Entonces, un pensamiento lo que va a hacer es generar una energía para condicionar una emoción determinada. Sí. Entonces, si estás pensando, como tú decías, en cosas negativas, vas a tener problemas. Sí. El líder lo que hace es liberar el problema, considerando las situaciones difíciles no como problema en realidad, Sí. sino como desafíos de la vida. Entonces, una cosa es, tengo este problema, no sé cómo resolverlo, otra cosa es, tengo Es este que sí te desafío, llega a ahogar, ¿cómo ¿no? puedo lograr superar este desafío, esta situación que tiene un aprendizaje para mí? Sí. ¿Me explico? Entonces, cuando la adversidad viene, yo lo digo que es una señora bien aseñorada, que te toca la puerta, Señora y señora. Sí. te toca la puerta, la atiendes y dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pase adelante y que la siente en su escritorio, en la mesa de la cocina, le invita un café y le diga, a ver, ¿qué vienes a enseñarme? ¿Qué quieres que aprenda? Sí. Entonces la adversidad es un desafío de la vida y no un problema más. ¿Me explico? Entonces Sí. están los que realmente tienen capacidad resolutivo de liderazgo, o los que están en la actitud de victimización. Sí. Están en víctima. Que están todo el tiempo, ¿no? Oh, pobre de Llorando, mí, por mi pobre. culpa, bueno, todas esas historias que nos enseñaron en las religiones. Y en verdad justamente. que a veces eso te estanca muchísimo. Por supuesto, entonces el liderazgo, para hacer una síntesis, es nuestra capacidad de gobernar nuestras situaciones, nuestras capacidades mentales, ver cómo poder resolver las situaciones como un desafío de la vida, avanzar, conocerse a sí mismo para saber cuáles son los talentos, cuáles son los dones personales Sí. y poder, ¿por qué no?, servirlos al mundo, transformarlos en algo que pueda ser útil al mundo. Tal Es un tema cual. importante. Y como vos decías, ¿no? Yo si tuviera que ponerle o redondearlo, diría en sí que la humildad es prácticamente todo, ¿no, Dani? La humildad es la capacidad que tenemos de poder mirar adentro y encontrar ese Dios interno Tal cual. que tiene todas las respuestas para nosotros. Así es. Muchísimas gracias, Dani, por haber venido. Gracias por compartir este lindo mensaje. Un placer. Nosotros-